Exponemos las mentiras de la industria del aborto. ¿Y qué está pasando en Cuba un año después de las protestas del 11 de julio? Analizamos también lo que fue la primera cumbre de la America First. ¿Y la recesión? O como quiere que el gobierno decida llamarla. Yo soy la doctora María Herrera Mellado. Y yo soy Jaime Flores. Hablando claro y republicano. Y hoy tenemos con nosotros a Mayra Rodríguez, exdirectora de Planned Parenthood en Arizona. Bienvenida, Mayra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Mayra, por estar con nosotros en Hablando Claro y Republicano. Mayra, tu testimonio es muy poderoso. Hay muchísimas mujeres que están abriendo los ojos gracias a lo que tú has pasado y cómo te has convertido en una mujer pro vida. Cuéntanos por qué te denunció Planned Parenthood y cómo le ganaste el juicio para que la audiencia te conozca un poquito más. Pues para empezar, yo denuncié a Planned Parenthood, lo denuncié de mala praxis, denuncié de querer encubrir al abortista y sus malas prácticas durante el aborto. Esto fue durante mis 10 meses como directora de un centro de abortos en el estado de Arizona. Principalmente trabajé 17 años para Planned Parenthood, 16 de estos años en centros que se dedicaban a la prevención. Fue así como cuando en el 2016 me nombran la directora del centro de abortos más grande, empiezo a notar las irregularidades, complicaciones, no se reportaban las complicaciones, las perforaciones diarias que tampoco se reportaban, la mala praxis del abortista y él impuestas en el Estado para proteger a las mujeres, falsificación de expedientes. Yo los acusé, ellos me despidieron y esto me llevó a levantar una demanda en contra del Planned Parenthood por despido injustificado bajo la protección de denunciante conocido en este país como Whistleblower Act. Y esa fue la demanda que en el 2019 le gané a Planned Parenthood en contra de todas las probabilidades y de lo que mucha gente pensaba, ¿no? Que Planned Parenthood es intocable. Hablemos un poco de Planned Parenthood. Hay un negocio muy grande detrás de esto del aborto en los Estados Unidos. Esta es una entidad que produce mucho dinero. ¿Qué hay detrás de todo esto que la gente realmente no conoce? La gente cree que es un tema de vida o un tema de opciones, un tema de escoger entre tener un aborto o continuar con un embarazo. ¿Hay mucho dinero detrás de este negocio del aborto? Que sí, sabes, lo más penoso es que la gente cree que es un tema de salud, cuando no tiene nada que ver con la salud, tiene que ver con una cantidad exagerada de dinero que produce la industria del aborto y que en la industria del aborto no se desperdicie nada. Para empezar, quiero que sepas que son la organización que más dinero recibe de gobiernos federales, del Banco Europeo, del Banco Internacional, de organizaciones como la ONU, el WHO. Es una organización a la que se dan millones de dólares para promover el negocio del aborto en todos los países del mundo, no solo de Estados Unidos, pero hablemos principalmente de Estados Unidos. Vergonzosamente quiero que sepas que en los estados donde se ha restringido el aborto, por ejemplo el estado de Arizona, como han logrado obtener un amparo para seguir realizando abortos, los abortistas están cobrando más del doble en lo que ellos cobraban en un aborto hace 6 meses. $500, hoy están cobrando casi $900. Increíble. Mayra, quiero aprovechar para hacerte esta pregunta. El Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos se abandera, ¿no?, como el defensor de las mujeres, de los inmigrantes, y hemos visto la penosa campaña contra la recién elegida congresista Mayra Flores, la primera mujer mexicana que llega a Washington, D.C. La han tachado de mis frijoles, le han hecho una campaña en su contra, incluso dudando de su sexualidad, cuando es una mujer casada con un oficial de la patrulla fronteriza y madre de 4 niñas. ¿Qué tienes que decirle al Partido Demócrata y qué tiene que conocer nuestra audiencia en cuanto se trata a la persecución de mujeres hispanas y conservadoras? Creo que Mayra Flores es el ejemplo de muchas otras personas de la comunidad latina que están hartas de las falsas promesas del Partido Demócrata. El Partido Demócrata se ha ido con la bandera, como lo dices tú, de defender al inmigrante, la falsa promesa por muchos años de una inmigración, ¿no? De legalizar millones de personas como si eso fuera algo real o factible, algo que nunca va a suceder. Hoy vimos una nueva ola, vamos a llamarlo una ola roja en el movimiento latino, que se está dando cuenta que por muchos años ahora sí que nos han dado a tole con el dedo, ¿no?
Mayra Flores es el ejemplo de eso. Mayra Flores, que vino de una familia inmigrante, que es inmigrante ella misma y que dice, basta ya de engañar a mi comunidad. Y fue bastante triste escuchar que la Oficina de Inmigración dijo que están dispuestos a transportar a las mujeres de los centros de detención inmigrantes a realizarles el aborto en otro estado. Quiero que sepas que muchas de estas inmigrantes detenidas en esos centros no quieren un aborto, están siendo obligadas y forzadas por realizarse un aborto. Y volvemos a lo mismo, a la parte del negocio. Entonces se le entrega dinero a Planned Parenthood y se transporta a estas mujeres inmigrantes que de nuestros impuestos van a realizarles un aborto en contra de su voluntad y en contra de nuestra voluntad para utilizar nuestro dinero. Escuchemos las promesas del estado de Nueva York y los demócratas. Esos dos estados de California y Nueva York tienen problemas innumerables con la vivienda. No hay vivienda para la gente de bajos recursos, no hay vivienda ni siquiera para la clase media. Sin embargo, sus promesas de gastar millones de dólares en el aborto. ¿Qué pasó el estado de Nueva York? Que acaba de asignar millones de dólares a la industria del aborto, a Planned Parenthood. California, millones de dólares otorgándole la tutela de los centros de salud de las escuelas secundarias del condado de Los Ángeles, en contra de que hay muchísimas más necesidad. Pero ¿qué esperamos? Si sale Kamala Harris a decir que el principal problema en el mundo hoy es el embarazo. ¿Qué esperábamos de un partido dirigido por alguien como Kamala Harris? Sin duda. Mayra, tenemos que aclarar algo porque hay mucha desinformación frente a esto del tema del aborto, sobre todo en lo que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, porque están diciendo que la Corte Suprema de Justicia derogó la ley que permitía el aborto en los Estados Unidos, lo cual es absolutamente falso. No ha habido jamás una ley en los Estados Unidos que permita el aborto. Lo que la Corte Suprema decidió es que justamente la decisión Roe versus Wade no tenía base constitucional y que debía entregársele a los estados la decisión de si se permite el aborto o no dentro de sus jurisdicciones. ¿Por qué quieren engañar a nuestra gente? ¿Por qué quieren decirle, levantarla además, usarla para actos y hechos violentos, amenazantes contra los magistrados de la Corte Suprema? ¿Qué quieren? Tuvimos el ejemplo hace un par de años con el dichoso movimiento, no vamos a mencionar las siglas para que no vayan a tumbar este video, ¿no? Pero logramos ver cómo fueron capaces de levantar toda una raza y hacerlos incendiar ciudades en el nombre de un racismo que según ellos lleva años existiendo, ¿no? Pero vamos, esto es lo mismo, ¿no? Entonces tú dile a las personas una mentira 1.000.000 de veces y se volverá verdad, ¿no? Han transformado es un ataque a las mujeres, un ataque a tus derechos, es por tu bien, ¿no? Cuando simplemente te sientas a dialogar con alguien, le dices, ok, vaya, ¿que no el principal objetivo es prevenir embarazos? Entonces, ¿por qué no los escuchas promoviendo nada de verdadera educación sexual y prevención? Siempre promueven el embarazo en aborto, el aborto, ¿no? Es una de engañar. Yo misma fui engañada por 17 años bajo esta industria que me decía, la mujer necesita el aborto, tú necesitas aborto, esa mujer su vida estará mejor sin un bebé, pero el aborto es lo que se necesita. Entonces es fácil engañar al pueblo diciéndole que esto es lo que necesitan y que les estás quitando su derecho, ¿no? Veamos, por ejemplo, les han dicho que las mujeres con un embarazo ectópico serán encarceladas. ¡Qué ridiculez tan grande! Para empezar, un embarazo ectópico no se llama aborto. Es un tratamiento necesario para un embarazo que no será viable nunca, ¿no? Y muchas cosas así. Realmente la mayoría de los estados van las tres causales, penosamente y en contra de nuestra voluntad, porque no creemos justo que la víctima de una violación o de un incesto tenga que terminar con la vida de un ser humano dentro de su vientre que no tuvo la culpa de esto. Sin embargo, la mayoría de los estados están dejando esas tres causales tan famosas en el mundo y la gente les están mintiendo diciendo que vamos a encarcelar a las mujeres, las vamos a encerrar para que no puedan abortar y tengan sus hijos. De hecho, la cabeza del March for Women dijo en un Twitter que ella quiere que a todos los providas se nos obligue a ser padres de hogares temporales, foster parents en Estados Unidos, a lo cual nosotros respondemos, dánoslos a nosotros los queremos, ¿no? Porque ese debería ser el verdadero proyecto, trabajar en poder hacer una opción más y no tan cara, ¿no? Que el dinero que se le da a la industria del aborto se le diera para tener más adopciones, para tener esos hogares temporales
más seguros, Así ¿no? es. Así Pero no es, es así, Mayra, ¿no? Entonces es una forma de engañar. ha sido un placer, un verdadero placer tenerte con nosotros, Mayra. Esperamos tenerte de vuelta en este programa e inclusive que vengas a Miami a hablarle a la comunidad hispana que está muy necesitada de conocer tu testimonio. Gracias por estar con nosotros y vamos a nuestra última pausa. Al regresar tendremos a un periodista que nos va a hablar de lo que ha pasado después del levantamiento de Cuba y cómo Estados Unidos está perpetuando el sufrimiento de los cubanos en la isla. Quédense con nosotros, con Hablando Claro y Republicano. Aquí estamos de nuevo con ustedes, hablando claro y republicano. La doctora María Herrera Mellado y este servidor Jaime Flores. Bueno, estamos de regreso y tenemos a nuestro segundo invitado del día, Luis Leonel León, periodista y director de KBC Media. Bienvenido, Luis Leonel. Un placer para mí estar con ustedes dos. Así es. Te hemos traído para que nos hables un poquito en el primer aniversario del levantamiento del pueblo cubano. ¿Qué se ha hecho? ¿Por qué falló? ¿Y qué se puede esperar de los próximos meses del avance de la dictadura cubana? Bueno, el 11 de julio pasado fue un movimiento realmente legítimo por parte del pueblo cubano. No fue un movimiento que se creó desde fuera, ni desde el exilio, ni desde el imperialismo, como quiere decir el régimen cubano. Nada de eso. Fue sencillamente la gente hastiada. Bueno, recordarán que estábamos en medio de una situación bastante mala en cuanto al tema epidemiológico. En Cuba la sanidad es un desastre. La gente vive una miseria muy grande. Estaban dando por primera vez cifras que habían ocultado durante mucho tiempo de las muertes por el coronavirus. Y bueno, hubo hasta imágenes hay en las redes sociales que gente filmó de enterramientos colectivos por el colapso de los cementerios, de las morgues. Entonces, y cuando el gobierno reconoce, porque le convenía, porque ya tenía a la administración demócrata en el poder y sabía que podían negociar con ellos lo que no iban a poder negociar con Trump y los republicanos, pues empezaron a dar cifras y a decir que necesitaba una ayuda humanitaria al pueblo cubano. Entonces, eso se les viró. El pueblo dijo, pero esto es un desastre, no hay comida, un desastre sanitario y se nos están muriendo la gente. Y en San Antonio de los Baños, un pequeño pueblo en la periferia de la capital, hubo un primer levantamiento de personas que fueron a protestar al poder popular, ¿no? a un organismo del régimen. Y lo pusieron en Facebook y se fue repitiendo por todas las redes sociales y la gente se embulló a decir lo que tenía que decir en ese momento. A ver, Luis Leonel, pero el régimen cubano empezó a decirle al mundo que la gente estaba protestando porque necesitaban vacunas. Sí. La gente en realidad estaba protestando porque querían libertad, querían el regreso de la democracia, querían que se acabara ese régimen. Y la administración Biden les hizo el juego. Sí. O sea, salieron diciendo, no solamente salieron pues replicando lo que el régimen quería que replicaran, no hicieron lo suficiente para lograr, por ejemplo, que la gente volviera a tener acceso a la internet, que fue una de las primeras cosas que hizo el régimen, cortarle a la gente el internet para que no siguieran comunicando sobre todo esto. Y además, ha transcurrido todo un año y el régimen cubano ha llevado a la cárcel, ha juzgado y ha condenado a penas larguísimas a personas cuyo único delito fue haber salido a pedir libertad y democracia. Y la administración todavía no se pronuncia frente a eso. La administración Biden. La administración, no me acuerdo quién decía que cuando hay un demócrata en la Casa Blanca, en Punto Cero, que es donde viven la familia Castro, hacen una fiesta. Y es así, porque realmente durante mucho tiempo... Mira, hay un mito... en Cuba se dice, y luego lo repiten en todas partes, incluso en los Estados Unidos, de que desde los Estados Unidos han querido tumbar la revolución cubana. Si eso hubiera sido cierto, la revolución cubana no estaría allí, para suerte nuestra y de Latinoamérica, porque desde la revolución cubana se ha acabado con las democracias en Latinoamérica. No solamente Venezuela, Nicaragua, se han metido en todas partes. Entonces, realmente aquí la política ha sido dos. Una, la de contención, que han tenido algunos no, los presidentes republicanos han querido contener eso, porque luego de la crisis de los misiles no se intentó más derribar el régimen comunista, solamente se contuvo. Y luego los demócratas han tenido la política del abrazo, del engagement, como decía Obama, que le abrió todas las puertas al régimen cubano hasta donde pudo.
Él hubiera quitado la ley Hess-Burton, pero no lo pudo hacer porque no tenía todo el Senado ni todo el Congreso a su favor. Entonces ellos siempre han estado en combinación y ayudando al pueblo cubano, que ha fracasado en su lucha por la libertad porque no ha tenido las herramientas para eso, y porque cuando, como usted decía, en el 11 de julio le quitaron el internet, acá los demócratas, Biden, dijeron que estaban protestando por vacunas, lo cual era falso. Estaban pidiendo libertad. Usted puede ver en miles de videos la gente diciendo libertad, que se vayan los Castro, no los queremos, abajo Díaz-Canel, todo tipo de cosas. Pero no decían, queremos unas vacunas, por favor, nos pueden poner una vacuna. No decían exactamente abajo Díaz-Canel, decían otra cosa, pero no lo Sí, vamos a repetir. a él también le decían la palabra que todo el mundo sabe. Leonel, ¿qué significa para la libertad de Cuba que se hayan restablecido los vuelos a las diferentes provincias y que se hayan levantado diferentes sanciones? ¿Qué para ti como cubano te parece bien o te parece mal? Bueno, me parece mal, lógicamente, porque todo el que ayude económicamente y a darle legitimidad a una dictadura como la que vive lamentablemente en mi país, es también cómplice de la miseria y de la represión que sufre ese país. Cuando tú levantas ya le dice que puede viajar libremente, etcétera. Tú estás haciendo dos cosas. Una, estás legitimando esa dictadura, porque si ya se puede viajar, bueno, pues no hay problema, todo está bien. Y dos, estás ayudando económicamente a la dictadura, porque todas esas agencias son del régimen cubano o están acopladas con el régimen cubano. Por lo tanto, tú estás ayudando con dinero de personas aquí, de la industria del exilio, que también existe, porque el exilio es parte también de la industria del castrismo. Ellos nos obligaron a irnos y luego prácticamente nos obligan a darle un dinero porque tenemos que mantener a nuestras familias, a enviarle medicina a nuestras madres. Bueno, ahora queremos ir a verlas, queremos hacer esto, y nos están diciendo, paguen con su dinero que tuvieron que ir a buscar afuera, paguen los vuelos, paguen la represión, paguen a los policías, que nosotros le damos un dinero aquí, en el castrismo ellos, para que reprima y golpee a la gente. Es decir, que fíjate tú qué nivel de situación es esa, ¿no? Luis Leonel, uno se pregunta, no estando muy familiarizado con el tema cubano, ¿cuál es el poder que tiene el régimen para presionar de la forma que presiona al gobierno de los Estados Unidos? Cuba no es una potencia militar. Cuba no tiene el respaldo que tuvo en un momento dado por parte de la Unión Soviética y que nos llevó a la crisis de los misiles en 1962. Cuba no tiene un poder comercial muy grande que pueda de alguna forma crear dificultades en los Estados Unidos porque deje de exportar algún producto de especial interés para la Unión Americana. ¿Sigue siendo la amenaza de un éxodo masivo de cubanos algo que presiona al gobierno para no actuar frente a Cuba? Bueno, es uno de los, efectivamente, Jaime, es uno de los elementos que ellos siempre han utilizado. De hecho, te acordarás que cuando los Clinton se usó, que también se usó en el año 1980 con el Mariel, con Carter, etcétera. Ellos lo han hecho una y otra vez y realmente le llenan esto aquí de personas, y incluso envían a personas que son del régimen, personas que han tenido problemas, meten sus infiltrados, es de todo. Y ahora han entrado 150.000 cubanos, es decir, 20.000 cubanos más que los que entraron en más tiempo en la época de Mariel, en abril a noviembre, y ahora han entrado 150.000 por la frontera, sí. Además, pagando unos precios altísimos a las agencias de vuelo. Es decir, que además le están dando dinero, otra vez con lo que te decía ahorita, al régimen cubano y a todo el que se beneficia aquí. El otro elemento es que de aquí sí se benefician las personas, sobre todo los políticos demócratas, que son los que han estado siempre apoyando esto, como los Cuomo y compañía, que han sido los que están a favor de restablecer las relaciones. ¿Por qué? Porque el régimen cubano, que es el dueño de la economía en el país y de prácticamente todo, bueno, va a negociar con las personas que el lobby demócrata ponga acá y con las empresas norteamericanas que ellos dispongan. No es que el cubano va a tener la libertad de negociar aquí con quien quiera. No. Esto no es así. Esto es una economía socialista controlada totalmente por el Estado, y el Estado cubano decide con quién va a negociar. El propio Estado, no los cubanos. Esto de pueblo a pueblo que decía Obama era una gran mentira. Eso no existe y los cubanos lo sabemos. Los cubanos no pueden hacer otra cosa.
Sí, la verdad que el tema inmigratorio también es un tema que causa mucha, digamos, división entre el propio exilio, ¿no? Porque hay quienes están a favor de un control fronterizo y además que muchos de los que llegan aquí no pueden regresar, porque tú sabes la realidad de muchos que vienen, que son residentes, al año del día deciden volver a Cuba y los que se oponen a cualquier tipo de relación. Lionel, ha sido un verdadero placer tenerte en Hablando Claro y Republicano y esperamos tenerte de vuelta la próxima semana. Gracias a ustedes. Claro que sí, nos vamos, cumplimos con una pausa y ya regresamos con más aquí en Hablando Claro y Republicano. Y estamos de regreso en nuestra última pausa. Les saluda María Herrera Mellado junto a mi colega Jaime Flores. Venimos a dialogar sobre lo que ha sido esta semana. Sé que estuviste de viaje esta semana. ¿De dónde anduviste? Estuve en Washington, D.C., estuve en la primera cumbre del America First Policy Institute, donde se dieron encuentros muchísimos senadores y congresistas, e inclusive supuso la vuelta del expresidente Donald Trump a Washington, D.C., con muchas contrapropuestas y, por supuesto, revueltas. Ahora, ¿te afectó la recesión? Yo creo que sí, como todos los americanos, aunque últimamente no sé muy bien cómo definir la palabra recesión. Ellos tampoco, ¿no? Le cambian la definición, le han cambiado la definición varias veces, ya ni siquiera en Wikipedia podemos encontrar una definición valedera de lo que es realmente la recesión. La recesión es lo que ustedes están sintiendo. La recesión es el hecho de que ya tenemos 2 trimestres consecutivos con crecimiento económico negativo, y es lo que ha sido recesión a lo largo de muchísimos años. Desde que existen las teorías económicas, la recesión es justamente eso. Pero esta administración, creyendo que las cosas desaparecen en la medida en que ellos les puedan cambiar de nombre, pues han encontrado como una manera de combatir la recesión, pues simplemente cambiarle el nombre. Así es, Jaime. Y yo creo que es importante que hable y que explique muy bien lo que fue esta cumbre también para entender dentro de esta crisis económica, crisis inmigratoria, de política exterior, lo que está proponiendo digamos, este think tank político, ¿no? Que es la importancia de la independencia energética, asegurar nuestras fronteras, anteponer las necesidades de los estadounidenses y dejar de gastar tantos miles de millones en guerras en otros países que no nos beneficia. ¿Qué te parece a ti? A mí me parece que eso es importantísimo, es decir, tenemos que empezar a encontrar las prioridades, y el gobierno, la administración, tiene que enfocarse en resolver los problemas que afectan a la mayoría de los norteamericanos, y el más importante de ellos es, sin lugar a dudas, la economía. La economía, que en la medida en que entremos a un proceso de recesión, y a veces la gente no entiende esto podría significar la pérdida de empleos, ya está significando desde hace tiempo la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios que recibimos cuando trabajamos, en fin, todo ese tipo de cosas que nos están afectando, al igual que el tema de la seguridad en nuestros vecindarios. Tenemos serísimos problemas en la mayoría de las ciudades gobernadas por demócratas a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos, porque empezaron con unas campañas para desfinanciar la policía. Han elegido a unos fiscales generales que están mucho más del lado de los criminales que del lado de los ciudadanos comunes, y esto nos está afectando a todos de manera significativa. Así es. Sin embargo, la prensa progresista no quería hablar de todos estos temas y se inventaron una nueva supuesta investigación del expresidente Trump, basado en un gran jurado cuya información es completamente oculta y sobre el que me pidieron la opinión como jurista. Y yo me pregunto, con todo lo que estamos viendo del escándalo del hijo del presidente Hunter Biden, lo que está aconteciendo en la frontera de Ucrania y estos temas que tú has mencionado aquí, ¿cómo nos vamos a poner a elucubrar si de verdad otra vez el Departamento de Justicia va a crear una nueva trama, una nueva falsa trama contra el expresidente? ¿Qué te parece, Jaime? A mí me parece que los medios de comunicación nos están traicionando, están traicionando la confianza que les hemos brindado a lo largo de todos estos años. Hemos confiado en publicaciones de una capacidad informativa enorme, en publicaciones de una influencia grandísima desde el punto de vista político, y esas publicaciones nos han traicionado en la medida en que siguen pendientes de tratar de manchar el nombre del presidente Trump, en lo que fracasaron la señora Pelosi y sus cómplices en la Cámara de Representantes a lo largo de toda la gestión del presidente en la administración anterior. Fracasaron con estos procesos de impeachment que adelantaron contra él, 3 de ellos, incluyendo uno después de que el presidente ya había entregado el cargo,
que no tenía ningún sentido. Si el proceso de impeachment tiene como objetivo conseguir la destitución de un funcionario, ¿para qué destituir a un funcionario que ya se fue? Y siguen haciendo lo mismo en este comité ilegítimo del 6 de enero, ilegítimo en la medida en que no representa a los dos partidos, no están allí representados republicanos, hay dos supuestos republicanos de bolsillo de la señora Pelosi, y en cambio no vemos por ninguna parte nada de lo de Hunter Biden. Ya hemos establecido que en 16 oportunidades el presidente Biden, el hoy presidente Biden, recordemos que el presidente Trump ya no es el presidente es Biden y nos tiene metidos en una cantidad de problemas, y él en 16 oportunidades mintió diciendo que no había mantenido reuniones con los socios comerciales de su hijo, y sí las mantuvo y están perfectamente demostradas. Así es, y cambiando de tema, tenemos que hablar del bajísimo apoyo de los hispanos a esta administración del presidente Biden. Yo tuve la oportunidad de reunirme con dos congresistas hispanas, María Elvira Salazar y Mayra Flores, y hacerle preguntas clave, cómo ven ellos el movimiento masivo, el éxodo masivo de los hispanos al Partido Republicano, por qué, y también un poco, entre comillas, tirarle de las orejas, porque hay muchas cosas que no se explican y no se entienden. Nosotros aquí en Florida no queremos, por ejemplo, federalizar el matrimonio, no queremos tampoco que se nos imponga y que se federalice, por ejemplo, la venta y distribución de pastillas anticonceptivas y pastillas del aborto a menores sin el consentimiento de los padres y por encima de los estados. Son temas importantísimos. También el tema de la seguridad fronteriza. Tenemos una congresista como Mayra Flores en un distrito en el que en los últimos 60 años ese distrito había sido completamente demócrata, y le pregunté, ¿por qué crees, Mayra, que una persona como Elon Musk abiertamente te apoya y por qué los hispanos estamos mudándonos? Y ella fue clara, las políticas del Partido Demócrata asustan a los hispanos. Jaime, ¿cómo lo ves? Pues mira, tenemos los números además. En el distrito 34 de Texas, donde está Mayra Flores, los demócratas ganaron por 25.4% de diferencia en el 2016. Esa diferencia cayó a 20% en el 2018 y a 13.6% en el 2020. Y ahora Mayra Flores acaba de ganar allí y va a competir, va a estar en la contienda por ese distrito en las elecciones de noviembre, 2022, frente a Vicente González, que pues no ha tenido otra alternativa que atacarla cobardemente y además con una bajeza impresionante, poniendo a un sicario moral al frente de un blog que la llamó mis frijoles, y eso fue lo menos duro que le dijo. Cuestionando su sexualidad. Inclusive, ¿desde cuándo el Partido Demócrata, que defiende a los homosexuales, a las mujeres y a las inmigrantes, se pone a cuestionar la sexualidad de una madre de 4 niños casada con un agente de la patrulla fronteriza? A quienes además otros medios han llamado de extrema derecha, simplemente porque es conservadora, porque es madre de familia, porque es trabajadora, porque tiene todas las cualidades que nosotros defendemos en la gente que nos representa y que nosotros representamos como partido. Así es. De manera que pues estamos empeñados en que todo esto de alguna forma comience a resolverse a partir del año que viene, de los primeros días de enero del año 2023, y para eso tenemos que recuperar el control tanto de la Cámara como del Senado para el Partido Republicano en las elecciones del próximo 8 de noviembre. De manera que nuestra invitación, y en esto seguiremos insistiendo hasta la saciedad, falta poco más de 3 meses para las elecciones de noviembre, y necesitamos que nuestros votantes, que nuestros copartidarios, que todas estas personas que se identifican con nuestros principios y nuestros valores conservadores, voten por los candidatos republicanos de arriba a abajo en la boleta electoral. Así es, Jaime, y hay 2 temas fundamentales que se trataron en esta cumbre de America First sobre los que me gustaría incidir. Uno fue la seguridad fronteriza, y se arrojaron datos estremecedores. Dicen los representantes que han visitado la frontera que en una semana los carteles y los traficantes de seres humanos ganan más que el presupuesto que tienen los Estados Unidos para la patrulla fronteriza en un año, señores, en una semana, simplemente con el movimiento del tráfico de personas. Por otra parte, se pudo escuchar el testimonio de personas como el ex fiscal general para los Estados Unidos y fiscales estatales que te cuentan cómo se ha despenalizado todo tipo de delitos, desde la prostitución, el consumo y tráfico de estupefacientes, los asaltos a la policía y por supuesto el robo. Ante una América, como decía Donald Trump en su discurso que cerraba la cumbre, que va de camino al infierno y de forma muy acelerada, ¿qué podemos hacer los hispanos?
¿qué podemos hacer los ciudadanos estadounidenses para convencer a todos aquellos que todavía piensan que el Partido Republicano es un partido demasiado, digamos, atrasado y que no ofrece alternativas reales? Hablemos de los términos reales de la economía. 9 de los 10 estados que crecen más en empleo son republicanos. Aquellas ciudades donde gobiernan los republicanos, la derecha estadounidense son las ciudades en las que progresa definitivamente. Sin duda, sin duda. Y yo quiero, para terminar, María, pues recordarle a nuestros televidentes que hay que tener mucha atención y mucho cuidado con lo que nos quieren vender. Eso que nos están tratando de decir, que están tratando de promover en el Congreso una ley para combatir la inflación, eso es para aumentar los impuestos. Que no nos crean estúpidos, que no lo somos. Ese proyecto de ley para aumentar los impuestos no va a hacer nada distinto que aumentar la inflación, que ya está bastante difícil de sobrellevar. Así es. Bueno, Jaime, ha sido un placer estar de nuevo contigo en esta emisión, nueva emisión de Hablando Claro y Republicano. Esperamos que se suscriban a nuestras redes, que nos sigan y volvemos la semana que viene hablando claro y republicano. Claro que sí, aquí estaremos. Felicidades.